Estamos en contacto con Fernando Atuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para hablar acerca de este proceso electoral, hasta el momento en la marcha de los resultados. ¿Cómo está, Fernando? Nuevamente, muy buenos días, gusto de saludarlo. Buenos días, Carlos, Fernando. Buenos días. Qué gusto. ¿Cómo están? Bueno, ¿cuál es su evaluación hasta el momento de cómo están fluyendo los resultados que difunde la OMPE? Estamos casi al 94% ya de las actas procesadas y sobre todo en términos generales del proceso electoral, la segunda vuelta que se ha realizado el día de ayer. Bueno, la segunda vuelta, como ustedes han manifestado, ha sido una jornada el día de ayer que ha transcurrido de la manera más fluida, normal, con episodios que no son mayores, no han habido mayores contratiempos. La participación ha subido, la seguridad en la elección ha sido total. Yo creo que ha sido una muy buena jornada y con un resultado que creo que se esperaba, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado porque lo que hay que tener en cuenta son las actas contabilizadas, que son las que realmente son las que se suman, digamos, ¿no? Las actas, las procesadas son las que ingresan, pero que todavía los votos ahí consignados no se incorporan. Lo segundo, los votos ya se contaron y se contaron en mesa. No es que se cuentan en la OMPE, se cuentan en mesa. Y esos votos se trasladan al acta. El acta es lo que vale. Pueden encontrarse votos porque los miembros de mesa no han terminado no cumplieron con su función, que es destruir los votos, tanto los usados como los no usados. Entonces, si por ahí hay una noticia que se encuentran votos, esos no sirven. Los votos ya no existen. Legalmente, lo único que existe son las actas y de ellas hay que tener en cuenta, repito, las actas contabilizadas. Señor Tuesta, buenos días. Hay un artículo escrito por usted en La República de hoy bajo el título de Escenario favorable para Castillo. Y usted afirma ahí que la diferencia que se ha registrado entre los resultados de boca de urna y de los de conteo rápido, que han sido difundidos anoche con una diferencia de 2 horas, expresan que había un voto escondido a favor de Pedro Castillo. ¿Pueden explicarnos esta tesis, por favor? No, para empezar, no he escrito ningún artículo. Esto fue tomado, con mi permiso ciertamente, de un post que en mis redes sociales. Está publicado como artículo, ¿no? Está publicado. Bueno, pero yo no puse menos el título. Mi columna es la que sale en el Diario El Comercio. Lo que digo es que teniendo los resultados ajustados, uno podría más o menos imaginar determinado escenario, ¿no? Y lo que digo es que la mayor probabilidad la tiene, obviamente, el señor Pedro Castillo, porque los votos, los votos están incluidos, digamos, en el conteo rápido, o las actas están incluidas en el conteo rápido a nivel extranjero. En cambio, el rural de fondo es mucho más difícil de capturar, y entonces ahí hay una probabilidad mayor. Ipsos en segunda vuelta nunca se ha equivocado en términos de lugar, ¿no? Entre primero y segundo. Ese era más o menos a donde iba mi reflexión. Y decía yo, una mayor probabilidad, no digo seguridad. Nadie puede decir a estas alturas con seguridad quién va a ganar. Simplemente sería una frase que no tiene sustento, ¿no? De acuerdo. Adelante, Carlos. Sí, hay quienes consideran, Fernando, que el voto de justamente el extranjero podría inclinar la balanza en favor de la candidata Keiko Fujimori. ¿Usted ve viable esto, ve posible esto, o sea, que la cantidad de votos sea decisiva, ¿no?, en un escenario tan complicado de definir como es justamente esta elección? Es que el bolsón, digamos, electoral importante de Keiko Fujimori en términos de diferencia que ella saca a Castillo está en el voto en el exterior. Y en el caso de Castillo está en el área rural de fondo.
¿Cuál de los dos va a determinar? Es difícil saberlo. Ahora, cuando se ve el mapa que te entrega de resultados de la OMPE, es necesario observar, uno, las regiones, en qué porcentaje están de votos contabilizados y la densidad poblacional de esa región, para ir más o menos calculando, más o menos proyectando hacia dónde se está inclinando. Por ejemplo, OMPE entregó resultados el día de ayer con una diferencia que era más o menos 52-48, eran como 4 puntos de diferencia a favor de Keiko Fujimori. Y decíamos, o en mis intervenciones decía, eso se va a cortar necesariamente, porque las actas que llegan son las actas más próximas a los centros de cómputo, y ahí Keiko Fujimori, tanto en Lima como en el norte, en las zonas urbanas, tiene mayor peso. Por eso hay que esperar. Sí, ahora, si es que compara los resultados que conocemos hasta ahora con el de otras elecciones, Castillo gana en 18 regiones, Keiko Fujimori en 8, ¿esta correlación se ha presentado ya en otros procesos o es original de esta? No, se ha presentado, pero acá el Keiko tiene, digamos, ese peso, porque Lima tiene un peso significativo, que es el tercio, Lima y cercanías. Lima, Callao, Lima provincia Sica, sumen eso, y Keiko ahí nada más tiene, creo, más de la mitad de sus votos, a lo que se le suma, claro, el norte, que es Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, ¿no? El ex sólido norte ahora es un sólido norte fujimorista ya desde hace algún tiempo, ¿no? Sí. Fernando, ¿qué le pareció a usted la intervención de los candidatos? En un primer momento hubo un descontento de parte de los simpatizantes de Pedro Castillo cuando se conoció el flash electoral, pero inmediatamente han salido ellos a pedir calma. Castillo ha llamado al orden, a esperar tranquilamente los resultados. ¿Qué papel fundamental juegan en este momento justamente los candidatos presidenciales para tratar de llevar calma a la población? Le pido a Fernando que nos espere un minuto porque tenemos que hacer la pausa y luego regresamos con su respuesta. Vamos a la pausa. Y retomamos entonces, Carlos, nuestra conversación con Fernando Tuesta, politólogo y profesor de la Universidad Católica. Quería preguntarle, Fernando Tuesta, sobre el tema regional. Usted nos ha hecho saber que Keiko Fujimori ha ganado en 7 regiones de la costa más Ucayali, ninguna región de la sierra, todas las cuales han sido ganadas por Pedro Castillo, algunas de ellas con más de 80%, como es el caso en particular de Huancavelica, Apurímac, pero también Puno y Cusco. Curiosidad ahí, en Junín su victoria es mucho más estrecha, pese a que Junín es la región en la que nació el partido por el que postula Perú Libre. Entonces, quería preguntarle si esta realidad de las regiones y estos niveles de más de 80% de un candidato se habían presentado ya en anteriores oportunidades. No, pero además habría que agregar lo siguiente. El porcentaje más bajo de votación de Castillo, que creo que es Lima, es cerca del tercio de los votos. Ese es lo más bajo. En cambio, Keiko Fujimori disminuye a niveles de 12-13% en el sur andino. Entonces, el voto de Keiko Fujimori es un voto concentrado en la capital, en los sectores urbanos y modernos del Perú. Y esto ya es interesante, y ya habrá momentos para mayores análisis sobre la distribución de ese voto. Pero repito, en Lima, donde están también los medios, donde están las decisiones mayores, en fin, se sentía un clima mucho más abrumador, evidentemente a favor de Keiko Fujimori, y no se percataba, o quizá no se valoraba esta aplastante mayoría y apoyo que tiene Castillo en la gran mayoría de regiones del país, sobre todo las, digamos, más empobrecidas, las más golpeadas por la crisis, en general, ¿no? Aquellas que no han sido beneficiadas en también el crecimiento económico,
pero el voto, además de Keiko Fujimori, repite el perfil, no digo los porcentajes, sino cómo se dibuja su apoyo, igual que el año 2016, ¿ah? Pero no las diferencias, como tú bien dices, que nunca se ha visto en proceso electoral presidencial alguno. Una palabra quizás sobre la particularidad de Junín, porque de todas las regiones de la sierra es aquella en la que menos votación obtiene Pedro Castillo. Bueno, el papel jugado por Cerrón es un personaje muy discutido, y ahí hubo una campaña también fuerte contra Perú Libre, pero sobre todo creo que no era necesaria una campaña fuerte, sino lo que han sentido los electores de Junín bajo los gobiernos regionales de Cerrón. Pero en realidad el voto principal es de Castillo, ¿no? Allí incluso uno podría decir ha sido un poco castigado el voto de Castillo gracias a Cerrón. Fernando, le había dejado una pregunta pendiente en el sentido de que ¿cómo califica usted la actuación de los candidatos en este momento en donde hay mucha tensión, en donde quizás a muchos les sorprendió en un primer término el flash electoral y hablaron hasta de la posibilidad de fraude? Hubo un momento, diríamos, muy difícil, ¿no? Durante el flash electoral. Pero los candidatos han sido muy cautos al señalar de que invocan a la calma y, por supuesto, esperar los resultados de la OMPE. Y también permítame otra pregunta. Usted ha sido jefe de la OMPE. ¿En cuánto tiempo estima que culmine este conteo justamente del organismo electoral? Si hacemos una comparación, por ejemplo, ¿cuánto demoró el conteo en la elección pasada entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? Lo primero, los dos candidatos no ayudaron ante la jornada electoral a la calma y al respeto de los resultados. Fue tardío. Desde ambas tiendas salieron afirmaciones de fraude o corrientes allegadas a ellas, que creó un clima realmente contrario a respeto de ese resultado, y crítica de maneras muy agresivas a los organismos electorales. El día de ayer, que los candidatos no salieron inmediatamente a decir que se deben respetar los resultados. Y claro, en boca de urna escuchamos aseveraciones y afirmaciones tan duras en relación al fraude de parte de Perú Libre, y luego el conteo rápido, esto, claro, les cambió el humor y ya no dijeron nada. Esperemos que si es que vuelve a cambiar la relación y gana Keiko Fujimori, no estén hablando nuevamente de fraude. Esto no es responsable. Lamentablemente en el Perú, ahí donde han habido resultados iniciales estrechos, no se ha querido reconocer y se ha hablado de fraude. Este es algo que lamentablemente no hemos aprendido. Porque, perdón, la posibilidad, Fernando, es de que, si se revierten los resultados, podría también invocarse esta posibilidad de fraude desde el otro lado, ¿no? Es que eso es, hablar de fraude en el Perú no es posible. Y sin embargo, desde la primera vuelta, un candidato se atrevió a hablar de esa manera, también promovido por algunos medios de comunicación, lamentablemente, y un manto de dudas se estableció sobre los organismos electorales. Entonces, cualquier incidente menor es visto pues como un tema de un fraude ya montado. Ustedes han discutido también el tema, por ejemplo, de los fallecidos que están en el padrón. Todo era visto como una maquinaria, ¿no?, ya montada a favor de uno de los candidatos. En fin, esto nunca debió suceder, pero lamentablemente ese es parte de los costos de esta campaña. ¿En cuánto tiempo estima usted, de acuerdo a su experiencia, que culmine este conteo? Y, por ejemplo, recordamos, ¿cuánto duró el conteo en la elección del 2016? Mira, Carlos, esto va a ser muy rápido, pero acá viene el tema. A veces lo que falta ya contabilizar ya no es significativo en relación a si la diferencia entre uno y otro candidato no lo variaría. Eso va a ser lo importante, más que el último acta que se ingresa. Porque de repente el último acta que se ingresa, o las dos últimas, o las 10 o 15, ya no son significativas. Yo creo que esto se cierra, repito, en el momento en que las actas contabilizadas al 90 y tantos % ya hagan una diferencia de tal magnitud que lo que queda
ya no variaría hacia, así sea el 100%, Claro. vayan al candidato perdedor. Fernando Tuesta, quisiera aprovechar los pocos segundos que nos quedan para que nos ayude a ver qué va a pasar en el futuro. Usted ha sido una de las personas que más ha insistido en la reforma política para darle a nuestro sistema más funcionalidad, más representatividad. ¿Cómo concibe usted, en el mejor de los escenarios, gane quien gane, pasos eficientes hacia formar un gobierno que de alguna manera exprese la unidad nacional? Miren, la no reforma política, porque solamente se aprobaban unas cosas, tenían el propósito de crear ese escenario que tú dices. Yo veo dificultoso, pero no necesariamente inviable. Quien gane la elección tiene que ponerse por encima de estas circunstancias, porque cualquiera de ellos, serían gobiernos de minoría, y no podríamos convertir gobiernos de minoría en gobiernos débiles. Y esa sola posibilidad, y para superar esa posibilidad se necesita un acuerdo político lo más amplio posible. De lo contrario, repetiríamos este nefasto último quinquenio que simplemente ya está por terminar. Muchas gracias, Fernando Tuesta. Recuerdo que usted es un politólogo y profesor de la Universidad Católica y además, como nos lo ha dicho, columnista del Diario del Comercio. Muchas gracias y muy buenos días, Carlos. Nos vamos a una pausa. Así es, vamos a la pausa y regresamos de inmediato con ampliación de noticias.